El título del mensaje, el de hoy es el mismo que el del sábado pasado, solo que la parte 2. Y el título del mensaje es Relación, comunión e intimidad con Dios. Parte 2, ¿sí? Relación, comunión e intimidad con Dios, parte 2. Ese es el título del mensaje que vamos a compartir esta tarde entonces. Y lo vamos a hacer entrando, como de costumbre, en la profundidad del asunto desde el significado de estas tres palabras. Vamos a definirlas primeramente para poder entender conceptualmente después realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de una relación, cuando hablamos de una comunión y cuando hablamos de un hecho o un acto de intimidad, ¿sí? Muy bien. Como dije al principio, como comentaba recién en la introducción del mensaje, en el mensaje anterior habíamos hablado de estos tres términos que a veces se los utiliza al hablar de nuestra relación con Dios, se los utiliza como si fuesen una igualdad de valores, como que significan lo mismo, como una sinonimia, ¿sí? Como que relación, comunión o intimidad con Dios es más o menos lo mismo. Sin embargo, ahora vamos a entrar en el significado de estas palabras y vamos a notar que no es así. Vamos a definir primero la palabra relación. La palabra relación. Si podemos poner al pie estos textitos, sería importante la significación de los tres términos. Primero, relación. Esta tiene dos acepciones. Una es correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas. La segunda acepción es trato o unión que hay entre dos o más personas o entidades. Entonces, por ejemplo, un padre y un hijo tienen una relación. Una esposa con su esposo tienen una relación, ¿sí? Y que les da precisamente esa etiqueta o ese título de hijo, padre, esposo y esposa. Si no hubiese una relación, tal título no le cabe a las personas, que puede haber un hombre mayor con un adolescente al lado, pero si no son padre e hijo no hay ninguna relación, son simplemente un hombre y un joven al lado, nada más. Ahora vamos a lo que significa, pusimos al pie, ¿sí? Relación. Muy bien, vamos ahora a la palabra comunión. La palabra comunión significa unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. Por ejemplo, comunión de sentimientos. Fíjense que tiene como cierto parecido con la primera de relación, porque en la primera dice trato o unión que hay entre dos o más personas, y aquí dice unión de dos o más cosas en lo que tienen en común. En este caso, en cosas podemos poner personas, por supuesto, ¿sí? Unión de dos o más cosas que tienen, de dos o más cosas en lo que tienen en común. Es decir, por ejemplo, comunión de sentimientos. Este es el ejemplo que da el diccionario, ¿sí? Sentimientos en común. Hay una común unión de los sentimientos entre dos personas. Sienten lo mismo o piensan lo mismo o están de acuerdo en algo. Entonces, cuando hay acuerdo, cuando hay comunión de pensamientos y de sentimientos, ahí se puede decir que estas dos personas que tienen una relación, en el caso de, por ejemplo, esposos, ¿sí? Tienen una relación esposo-esposa, pero si tienen comunión de sentimientos, entonces estas personas no solo tienen una relación, sino que también tienen una comunión entre sí. Hay comunión entre ambos, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Veamos ahora lo que significa la palabra intimidad. La palabra intimidad, número 1, relación de amistad muy estrecha y de gran confianza. Número 2, aspecto interior o profundo de una persona, especialmente en el área de los sentimientos, ¿sí? Repito, relación de amistad muy estrecha y de gran confianza, y número 2, el aspecto interior o profundo de una persona, especialmente en el área de los sentimientos. Por eso, por ese motivo, es que se dice que la intimidad entre, por ejemplo, en una pareja, se da posterior a una relación que se va a ir, después que esa relación comienza, se empieza a entrar en confianza, ¿sí? Y una vez que entramos en confianza,
debido a que esa relación ya pasó a un nivel de comunión, ya estamos con sentimientos igualados, estamos sintiendo las mismas cosas, pensando las mismas cosas, y esos sentimientos llevan a esta relación que pudiera ser, en principio de noviazgo, puede llevar a formalizar la relación en un matrimonio, por ejemplo. Se formaliza la relación y luego de eso es cuando viene la intimidad. No en el aspecto meramente físico, no estoy hablando solo en el aspecto físico o sexual, sino que estoy hablando de conocer el interior de la otra persona de manera mucho más profunda que cuando antes éramos novios no lo podíamos lograr. ¿Sí? Ahora que estamos conviviendo es cuando empezamos en la convivencia a mostrarnos tal cual somos y empezamos a vernos el uno al otro, desnudos el uno al otro en el sentido emocional, psicológico, valórico, cultural, intelectual. Nos vamos descubriendo, vamos entrando en el interior del otro y a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los años, vamos conociendo más y más y más profundamente a la otra persona. Fíjense que la palabra intimidad en el aspecto físico, en la intimidad del matrimonio, en la Biblia, por ejemplo, llama a la intimidad conocer. Conocer. Por ejemplo, se dice que Adán conoció a Eva y Eva quedó embarazada. Entonces, a veces esas palabras que para nosotros suenan a otra cosa, ¿sí? Cuando conocemos a alguien nosotros decimos, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, y le damos la mano. De esa manera no puede quedar embarazada otra persona, ¿sí? Entonces, evidentemente significa otra cosa. Bien, cuando habla de intimidad de Adán y Eva, está hablando justamente de la relación física íntima. Es decir, ahí es cuando se conoció con su esposa y su esposa con él. El conocer íntimamente a la otra persona, en este caso en el matrimonio, en todos los aspectos, ¿sí? En todos los aspectos. Vamos a utilizar precisamente esto, el matrimonio como si fuese una analogía, una paridad de lo que estamos hablando precisamente. Un hombre y una mujer que están casados, vamos a preguntarnos esto. ¿Tienen una relación entre sí? Un hombre y una mujer que están casados, ¿tienen una relación entre sí? Usted responda, por favor, con su cabecita o dedito para arriba. Un hombre y una mujer que están casados, ¿tienen una relación? Sí. Inclusive legal. Puede estar establecido civilmente en un registro civil, ante las leyes y ante el Señor. Entonces, ¿tienen una relación? Sí. Son marido y mujer. ¿Ok? Entonces, esto coincide con el concepto de que tienen una correspondencia o conexión entre dos o más partes, en este caso dos partes, ¿sí? Es la unión que hay entre dos. La unión que hay entre dos. Y es una unión legal, establecida, hay una relación. Bien, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es, por el hecho de estar casados, ¿tienen comunión? Ahí cambia la cosa, ¿no? No quiere decir que necesariamente, por el hecho de tener una relación legal, formal, establecida, necesariamente haya comunión. Recuerden que comunión era tener sentimientos, por ejemplo, tener sentimientos comunes, pensar una misma cosa, sentir una misma cosa, tener juntos un proyecto de vida, unificar y amalgamar los valores, ¿sí? Los valores culturales, tradicionales, los que traemos de casa. Ahora vamos a armar una nueva cultura familiar con nuestra esposa, ¿sí? Diferente. El otro día mi esposa me contaba que estuvo compartiendo en el seminario de mujeres un poco la historia nuestra, de cuando nosotros nos casamos y el choque cultural que hubo entre nosotros, ¿sí? Y a nosotros nos hace mucha gracia eso, cuando recordamos aquellos años, hace 35 años atrás, porque yo me casé con una lady y yo era un Brutus, ¿sí? Un Shrek. Era una persona totalmente opuesta con la lady que yo me había casado, una chica que venía de familia de bien, como dicen acá en Argentina, ¿sí? Familia de bien. Una familia de familiares docentes, abuelo director de escuela, padre director de escuela y que sé yo, todo así, esa cosa muy, muy cool.
y viene y se casa con un hijo de obrero, ¿sí? Así, bruto. Una persona inculta, totalmente inculta, una persona sin ninguna formación, y con una carencia de todo, ¿sí? El día que nos casamos lo único que teníamos era amor por nosotros nada más, porque no teníamos nada. Nos casamos por dos cosas nosotros, nos casamos por amor y por fe. Porque si no, no nos hubiésemos casado nunca. Si hubiésemos tenido que esperar a tener algo para casarnos, la verdad que no nos hubiésemos casado nunca. Y creo que el amor y la fe estuvieron presentes en ese tiempo y gracias a eso es que este proyecto de vida juntos pudo funcionar y pudo prosperar y pudo avanzar en el tiempo y pudo madurar, obviamente, pudo madurar. En esos años recuerdo que lo primero que pensé al poco tiempo de casado, no sé si tendríamos 2 o 3 meses nada más, ya a esa altura se había hecho imposible convivir, ya era imposible tener comunión, ¿sí? Con mi esposa. Estábamos en una relación en la cual no podíamos construir comunión. Entonces, yo decía, pero ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a...? Esto no va a tener futuro, esta relación no va a durar nada. De aquí a un tiempo más esto, chao, se acabó. Y la verdad es que nosotros amábamos a Dios y no queríamos eso, no queríamos que sucediera eso, queríamos que Dios realmente cumpliera con su diseño en nosotros y que Él se glorificara en nuestras vidas. Nosotros no estábamos preparados bajo ningún punto de vista, veníamos de historias totalmente diferentes, familias disfuncionales también en otros sentidos, pero no encontrábamos el ojo a la aguja, ¿sí? No había forma de hilvanar esta situación nuestra y darle sentido a nuestra vida juntos. La verdad que era casi imposible, ya al poco tiempo de habernos casado. Entonces, entendimos en ese momento que nosotros necesitábamos tener un consejo de parte de Dios, ¿de quién más? De parte de Dios para nuestra vida y así poder darle proyección a nuestra vida matrimonial. Como no teníamos en ese momento a alguien a quien acudir, que nosotros estuviéramos seguros y nos sintiéramos confiados de que nos podía ayudar o que tenía las capacidades para hacerlo, ¿qué hicimos? Nos fuimos a la librería cristiana, le preguntamos a la chica de la librería, que hasta el día de hoy me acuerdo su nombre, Alicia, ¿sí? Alicia, me acuerdo porque Alicia la amo en el Señor, también porque Alicia fue el instrumento de Dios usado por el Señor para poder bendecir nuestro matrimonio. Debido a que Alicia era una chica muy lectora, ella se estudiaba todos los libros que podía de la librería, ella se leía todo, ¿sí? Entonces le preguntamos a Alicia, hermana, necesitamos un libro que nos ayude en nuestro matrimonio. Queremos llevar nuestro matrimonio y conducirlo por el carril que Dios quiere que se establezca realmente. Entonces Alicia, sin dudar, fue a un libro, directo a un libro, que tiene por título La familia sujeta al Espíritu. La familia sujeta al Espíritu, escrita por 2 pastores que son ambos matrimonio y psicólogos al mismo tiempo. Ese libro, La familia sujeta al Espíritu, ¿sí? Al Espíritu Santo se refiere, La familia sujeta al Espíritu, la escribió Tim y Beverly LaHaye. Ellos son los autores y creo, si mal no recuerdo, que la editorial del libro es Editorial Caribe. Les doy todos los datos porque por ahí si lo quieren buscar va a ser una requete contra bendición que lo puedan leer también ustedes, ¿sí? Es un libro que todavía está en las librerías cristianas. Imagínense, tiene sus añitos ya, ¿sí? Eso lo compramos hace 35 años atrás. Y ese libro, hermanos, fue precioso. Para nuestras vidas fue realmente precioso. Las cosas que nos enseñó fue algo maravilloso. Después de ese libro siguieron escribiendo como una saga de libros y escribieron La mujer sujeta al espíritu, Los temperamentos sujetos al espíritu, no sé, como 3 o 4 títulos más que tenían que ver con esto de la sujeción al Espíritu Santo, ¿sí? Vivir una vida de obediencia a Dios era lo que ellos enseñaban en este libro. Y realmente ese libro a nosotros, hermanos, nos vino, pero como anillo al dedo realmente. Nos bendijo porque nos llevaron a la palabra. En realidad lo que hicieron estos pastores fue llevarnos a la palabra de Dios, comprender los principios de Dios y de la cultura del reino de Dios aplicada a nuestra vida. ¿Sí? Porque el problema ¿cuál es? Generalmente cuando estamos en ese proceso de amalgamiento que dura no menos de 5 años en el matrimonio, cuando recién inicia, no menos de 5 años,
En ese proceso de amalgamamiento cultural, intelectual, emocional, psicológico, espiritual, bueno, todos los aspectos que tienen que ver con la pareja, en ese proceso, si nosotros no nos sujetamos a una cultura superior a la nuestra, ¿sí? Superior en todos los sentidos, superior a la nuestra, una supracultura superior a la nuestra, me refiero, valga la redundancia, es imposible muchas veces que haya realmente comunión. ¿Por qué? Porque cada uno defiende su postura. No, es que a mí me criaron así, es que a mí me criaron asá, es que nosotros en nuestra familia hacíamos las cosas así, y es que mi mamá cocinaba asá, y así nos podemos pasar años discutiendo lo que enseñó mamá, lo que enseñó papá, lo que enseñó la abuela, lo que enseñó el otro y el otro y el otro. Entonces, ¿qué es importante? Superar esa instancia de culturas individuales, que es natural que así sea, que cada uno de nosotros tengamos, superar ese momento con algo que es superior a eso, ¿sí? Ir a una cultura superior que nos pueda unificar de manera santa, de manera justa, de manera armoniosa, de manera equilibrada. Y esa cultura superior es la cultura del reino de Dios. Es la cultura del reino la que debe entrar en nuestra familia para que realmente el reino de Dios se manifieste en nuestro hogar. ¿Nos vamos entendiendo hasta ahí? Bien, entonces dijimos que en un matrimonio, estamos utilizando esta analogía en este momento, en un matrimonio hay una relación, pero no necesariamente una comunión. Ahora, seguimos en el plano del matrimonio. Si un matrimonio que tiene una relación, pero que no tiene comunión, puede tener intimidad, los mayores me están entendiendo, ¿no? ¿Puede llegar fácilmente a la intimidad? Me refiero a la intimidad física, ¿sí? ¿Puede llegar fácilmente ahí? No pasa nada. Total, nos llevamos a los palos durante el día, nos peleamos, estamos todo el día como una bolsa de gato y a la noche no hay ningún problema. ¿Es tan así? ¿Es tan fácil llegar a la intimidad si no hay comunión? Claro que no. Obviamente, a menos que seamos medios animalitos, ¿sí? Que no tenemos conciencia. Entonces, si tenemos conciencia y tenemos valores emocionales y demás, si estamos ofendidos, si estamos heridos, si estamos lastimados, si no tenemos una buena comunión, si estamos en estas condiciones que vemos aquí, justamente en esta imagen, ¿sí? Si estamos ahí uno para un lado y el otro para el otro, no es tan sencillo llegar a la intimidad en esa situación, ¿sí? No es tan sencillo. Que se puede, no estoy diciendo que no se pueda, pero ¿debería ser así? Casi es un hecho de perversión si se llega a la intimidad en esta situación donde no hay comunión. ¿Me explico? Entonces, es importantísimo que la relación avance al nivel de la comunión para que haya una excelente intimidad, una intimidad plena, una intimidad que realmente sea satisfactoria para ambas partes, ¿sí? Y que sea disfrutable plenamente como Dios quiere que nosotros lo disfrutemos. Ay, pastor, ¿pero de qué está hablando? ¿Está hablando de sexo? Sí, estoy hablando de sexo, hermano, porque ¿cómo quiere que se lo diga? Se lo estoy diciendo de las maneras más suavecito posible, pero estoy hablando de eso. En el 1 Corintios capítulo 7, ahí usted puede leer y puede ver claramente que nosotros nos pertenecemos, dice la palabra del Señor. Esposo y esposa se pertenecen y la mujer autoriza al esposo a intimar con ella y el esposo a su vez con su esposa. Es decir, entramos en un estado de conocimiento el uno del otro en profundidad. Vamos más allá inclusive de los sentimientos. ¿Se entiende esto? ¿Me explico? Bien. Entonces, amados, la relación es una cosa, la comunión es otra cosa y la intimidad otro nivel. ¿Sí? Es otra cosa. Vamos avanzando en un nivel cada vez más y más y más profundo. La comunión y la intimidad son la forma más profunda de expresión en una relación. Es lo más profundo. Es decir, ¿puede haber una relación sin amor? Sí. ¿Puede haber un casamiento inclusive sin amor? Claro que sí. ¿Hay una relación? Sí, de tipo legal, de tipo formal, de tipo social. Ante la sociedad estamos casados. Pero si no hay amor y no hay
convivencia en comunión, pues difícilmente ese matrimonio durará o se preservará en el tiempo. Amós capítulo 3, verso 3 dice, ¿andarán dos juntos por el mismo camino si no estuviesen de acuerdo? Va a llegar un momento en que si somos yugo desigual y nunca igualamos el yugo, pues difícilmente esa relación se mantenga estable en el tiempo. Entonces, definitivamente, si hay relación pero no hay comunión, difícilmente haya intimidad. Y si no hay intimidad porque no hay comunión, difícilmente la relación perdure en el tiempo. ¿Me explico cómo funciona esto? Repito, puede haber relación, pero si hay una relación de matrimonio, siempre en el ámbito del matrimonio estamos hablando, puede haber una relación legal, pero si no hay comunión, difícilmente haya intimidad. Si no hay intimidad, porque no hay comunión, difícilmente la relación se mantenga en el tiempo. ¿Se dan cuenta? O sea, el amalgamamiento se tiene que dar en todos los niveles: cuerpo, alma y espíritu. 3 son las áreas donde trabajamos estas cosas: cuerpo, alma y espíritu. Relación, comunión, intimidad. Cuerpo, alma y espíritu. Dijimos que Dios siempre quiso relacionarse con nosotros como Padre. ¿Recuerdan ustedes la predicación del sábado pasado? Nos detuvimos en lo que era la relación padre-hijo. Hoy estamos hablando un poquito más sobre esto del matrimonio, pero utilizándolo como analogía. Pero el sábado pasado hablamos de la relación padre-hijo. Ahora que entendemos que hay una relación que va mucho más allá de lo que significa solo el hecho de tener una posición en cuanto a alguien, soy hijo, por ejemplo, soy hijo de Dios, ¿sí? ¿Hay algo más que ser hijo de Dios? ¿Dios quiere tener en esa relación algún trato más conmigo, llevarlo a otro nivel a este trato? Leamos por favor Proverbios capítulo 3, versículo 32. Dice la palabra de Dios, es decir, Dios expresando allí su deseo, porque Jehová abomina al perverso, mas su íntima comunión es con los justos. Su íntima comunión es con los justos. Fíjense que está utilizando justamente las dos palabras en este solo versículo. Está utilizando la palabra comunión y la palabra intimidad. Es decir, Dios quiere, la pregunta es, ¿Dios quiere como Padre avanzar en esa relación con nosotros sus hijos y llevarlo más allá de una relación posicional de ser papá y de ser hijo, nada más que eso? Pues claro que sí, aquí vemos claramente que efectivamente lo que Dios quiere es eso. Su íntima comunión, Él la quiere tener con nosotros, los justos. Ahora, ahí hay un término muy fuerte y que a la vez califica y descalifica. ¿Por qué? Porque dice el proverbio, utiliza el proverbio la palabra justos. Justos. Bien, entonces, ¿cuántos justos hay aquí? Levanten su mano, por favor, los que son justos. A ver, ¿cuántos? Estoy mirando las manitos de todos. Bien, veo que algunos no levantan sus manos. ¿Por qué no levantan sus manos? Porque creo, voy a suponer que piensan que no son justos, que son pecadores y que son injustos, por lo tanto, ¿no? Creo que piensan la cosa de esa manera. Ser justo es una posición y es una actitud frente a la vida. La posición de justo no la tiene nadie. Nadie. Dice la palabra de Dios, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Sí? Porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que estamos todos en el horno. ¿Sí? Estamos todos en el horno. Pero pasó algo que está escrito en Romanos capítulo 5, verso 1,
Lo voy a leer en la versión NTV y dice así: por lo tanto, ya fuimos declarados justos a los ojos de Dios, nada menos que a los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, hemos sido declarados justos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe, no por medio de obras. Es decir, el que se descalificó recién y pensó, no, yo no soy justo, ¿en qué pensó? Pensó en sus obras, en sus actos, en su vida, en lo que ha hecho a lo largo de su vida. Ha pensado en eso, entonces dice, no, yo no soy justo. Claro, todos, en ese sentido, todos somos injustos. Pero resulta que ahora somos hijos de Dios. Tenemos una relación con nuestro Padre Celestial y ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios fuimos declarados justos ante los ojos de nuestro Padre. Y esto no es por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, para que nadie se gloríe, ¿sí? No es por obras, sino por medio de la fe, dice el texto aquí. Por medio de la fe tenemos paz para con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Ahí está la respuesta, entonces, para nuestras vidas. Es decir, ahora, para que se entienda más fácil, ¿cuántos de los que están aquí han puesto su fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz, pagando el precio por sus pecados? Levante la mano, por favor. ¿Cuántos? Bien. Ahora, todos ustedes, según lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, ahora todos ustedes son declarados justos. No por lo que hayan hecho o dejado de hacer a lo largo de su vida, sino simplemente porque pusieron su confianza en el Señor. Porque pusieron su fe en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario, donde Él pagó el precio de todos nuestros pecados, porque sí, efectivamente, todos éramos injustos. Pero hoy, cuando Dios nos mira a nosotros, dice Efesios capítulo 1, que nosotros somos aceptos en el amado, es decir, en Cristo, dentro de Cristo. Cuando nosotros estamos dentro de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia, Dios nos mira a nosotros, el Padre nos mira a nosotros y en realidad está viendo a Jesús. Nos ve el velo de la sangre de Cristo y detrás de ese velo nos ve a nosotros justificados, perdonados, limpiados de nuestros pecados, descontaminados de todo lo que el mundo había hecho con nosotros y lo que nosotros mismos habíamos hecho mal con nuestras vidas. Entonces, ahora somos declarados por Dios, nada menos que por Dios, somos declarados justos. Así que el sábado pasado entendíamos entonces que somos hijos. Y hoy entendemos que somos hijos vistos por el Señor como hijos justos. ¿Por qué? Porque hoy nosotros estamos en el camino de la santificación, estamos cada día practicando la justicia. Todos los días vamos avanzando un poquito más en la práctica de la justicia, vamos dejando atrás al viejo hombre, la vieja naturaleza, los actos de injusticia que antes hacíamos, los vamos abandonando, todo va quedando atrás y se cumple precisamente 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos practicando justicia en Cristo, en Cristo, en Cristo. Todo se da en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, en Cristo. No hay otra forma. Fuera de Cristo, por más buenas obras que tú hagas, por más cosas, no te vas a merecer el cielo. Nadie se merece el cielo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el camino para entrar a esa gracia es el arrepentimiento, el pedir perdón, el confesarnos pecadores delante de nuestro Dios. Amén. ¿No es eso una gran noticia? ¿No es precioso que Dios te vea a ti sabiendo tú lo que tú eres, ¿sí? Y que Dios te mire con misericordia, con ojos de Padre, y que te vea en Cristo justificado? Eso es precioso, hermanos. Que el Señor te vea como un justo, como una justa delante de Él. ¿Ok? Bien, ahora,
Otra vez lo hace posible a todo esto. ¿Quién hace posible todo esto? La gracia de Dios y la fe. La gracia y la fe. La gracia y la fe. Es por gracia que somos salvos, mediante la fe. No es por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Aquí no hay nadie demasiado bueno para irse al cielo, ni demasiado malo para irse al infierno. Aquí lo que hay son justificados, hijos justos, porque Dios perdonó nuestros pecados. Amén. Por eso es que no podemos nosotros ni siquiera levantar nuestro dedo contra nuestro hermano para condenar a nadie. No es nuestra labor ser jueces. Aquí no hay nadie, repito, tan malo como para merecerse el infierno, como para ir al infierno, ni tan bueno como para ir al cielo. Nadie puede por una cosa o por la otra, sino por la fe en Jesucristo o por rechazar a Jesucristo es que se va a la condenación eterna. Bien, afirmemos este concepto, por favor, en Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, y aquí va otra vez esta palabra que tiene que ver con su gracia maravillosa, siendo justificados, es decir, perdonados, hechos justos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Dios ha sido muy paciente con nosotros, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. ¿Por qué lo hace posible la gracia? Porque si tú tienes que pagar un precio por ser llamado hijo y tener una relación con Dios, entonces no es por gracia. Si tú tienes que hacer alguna obra para sentirte justificado delante de Dios, entonces ya no es por gracia. Para que sea por gracia tiene que ser gratuito, como dice el texto bíblico. Gratuito. Esto es algo que muchas veces le cuesta entender a la mente religiosa. ¿Cómo es posible que yo no tenga que hacer nada? Que yo no tenga que hacer algún sacrificio, que yo no tenga que, no sé, pagar algún precio, que yo no tenga que, no sé, donar algo a la caridad, hacer alguna... No, no tienes que hacer nada más que creer en Jesucristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Gratuitamente por su gracia, como dice el texto, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. ¿Recuerdan lo que significa la redención? La palabra redimir significa rescatar, pagar un precio para liberar a un esclavo. Eso tiene que ver con la palabra redimir. Entonces, cuando dice que es por medio de la redención, no está diciendo que la salvación no costó nada. Sí que costó la salvación. Y gran precio costó la salvación. Solo que tú no la tienes que pagar. El precio lo pagó Jesucristo, dice la redención en Cristo Jesús. Pongamos por favor ese texto nuevamente ahí en el pie, en el zócalo, el verso 24, 3:24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué tremenda noticia. Eso es la buena noticia del Evangelio. Vieron que la palabra evangelio, que viene del griego evangelion, significa buenas nuevas, buenas noticias. Bien, aquí te estoy comunicando una. ¿Te llena de gozo el corazón esta noticia? ¿Sí? Avísale a tu cara entonces. Avísale a tu rostro que te llena de gozo el corazón. ¿Sí? Pues los veo muy serios todos aquí hoy. No sé qué les está pasando, están tan reflexivos y tan serios. Bien, claro que esto es una gran noticia, es una buena noticia, es una tremenda noticia la que estamos recibiendo hoy a través de esta palabra. El Señor nos está diciendo, tú no tuviste que hacer nada, no tienes que hacer nada para ser perdonado, para ser justificado y ser aceptado en Cristo Jesús. Solo tienes que poner tu confianza en Dios y en su plan de salvación. Punto. Cristo Jesús es el centro. Cristo Jesús pagó el precio. Cristo Jesús hizo todo para que tú hoy seas con dignidad, llamada hija o hijo de Dios.
¿Te das cuenta de eso? Eso es maravilloso, eso es impagable, eso es lo que el salmista decía precisamente, que si alguna persona quiere pagar el precio de su redención, es imposible, no se puede, es impagable, es imposible que el hombre pueda pagar el precio de su alma, imposible. Ahora sí, para resumir esto que hemos entendido hasta aquí, me gustaría poner al pie esto que está en negrita ahí en la placa. Dice, por su gracia, Dios nos hace justos por medio de la fe en Jesús y su sacrificio, para que nos podamos acercar a Él, ¿cómo? Confiadamente, y entonces, cuando yo ya me acerco con confianza a Dios, confiadamente me acerco a Dios, no con miedo de que me va a partir con un rayo la cabeza porque está irado conmigo, que soy un pecador injusto. No, ahora que tú entendiste que eres hijo, que eres hija y que eres justo, que Dios te ha dado ese estado de dignidad, ahora tú tienes que cambiar tu actitud ante la vida y ante Dios. Por eso dije que la situación que un hijo de Dios debe tener es una actitud. Esta condición que tenemos de hijo de Dios tiene que ver con una actitud de cómo nos paramos frente a la vida y frente a Dios. ¿Qué dice el texto que decía? Perdón, volvamos ahí a las negritas estas que teníamos allí remarcadas. Dice, para que nos podamos acercar a Él confiadamente. ¿Con qué fin? Con el fin de tener una íntima comunión con Él. O sea, ¿tenemos relación con Dios? Sí, porque somos hijos. Somos hijos. ¿Está bueno? Por supuesto. Somos hijos y eso está buenísimo. Eso nos hace salvos, ser hijos de Dios. Bien, pero ¿tenemos comunión con Dios? ¿Estamos en un mismo sentir con Dios? ¿Tenemos los mismos pensamientos con Dios? ¿Tenemos un proyecto en común con Dios? ¿Conozco el diseño, el propósito o la asignación de Dios para mi vida y estoy de acuerdo con ella y de llevarla a cabo en mi vida? ¿Conozco todo eso? ¿Tengo comunión con eso? Bien, estas son las preguntas que tú te tienes que responder. Ahora, si no tengo eso, si no tengo comunión, ¿cómo puedo avanzar a un nivel más profundo en el corazón de Dios, entrar en el interior de Dios? ¿Puedo acaso hacer esto? Fíjense que son 3 tipos de niveles: relación, comunión, intimidad. ¿Se acuerdan ustedes de la predicación de hace como 3 años atrás? Yo prediqué un mensaje que se llamaba frutos, una vida de frutos en 3 niveles. Una vida de frutos en 3 niveles. Lo pueden buscar en el canal de YouTube, ahí de la iglesia, van a encontrar esta predicación. Una vida de frutos en 3 niveles. ¿Sí? ¿De qué hablamos allí? De lo que explica Juan capítulo 15, cuando habla de que Jesús es la vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos, que somos las ramitas de la vid, de la viña, de la planta de viña, la ramita que lleva el fruto, es decir, el racimo de uva, al final de la ramita. ¿Sí? En ese texto, el Señor Jesucristo dice que hay 3 niveles de fruto que la ramita va a dar. Primero dice que aquel que está en él y lleva fruto, llevar fruto, el primer fruto, el fruto que da por primera vez el pámpano, dice, cuando el pámpano da fruto, viene el labrador y lo limpia. Lo limpia. ¿Para qué lo limpia? Para que lleve más fruto. ¿Sí? Para que lleve más fruto. Entonces tenemos fruto más fruto. Segundo nivel. Luego tenemos en el versículo 5 del capítulo 15 de Juan, dice, y aquel que permanezca en mí y yo permanezca en él, o sea, eso tiene que ver con permanencia, en escuchar, recibir la palabra de Dios y ponerla en práctica, este llevará mucho fruto. Así que ahí tenemos 3 niveles de frutos. Fruto más fruto y mucho fruto. ¿Y qué sucederá con aquel que lleve mucho fruto? Pues será una persona que habrá avanzado en la relación con él, con Jesús, dice, de tal manera, dicen los versículos más adelante, entre el 14 y el 16, de tal manera que Jesús dice, ustedes que ahora han dado mucho fruto, ya no los llamaré más mis siervos, sino que los llamaré mis amigos.
y ahora ustedes conocerán todo lo que mi Padre piensa hacer en adelante. Todos los misterios les serán revelados. ¿Te das cuenta que llegar a ese nivel de intimidad tiene que ver con conocer el interior de Dios, la mente de Dios, el plan de Dios? Tiene que ver precisamente con eso. Con ¿cuántas veces, amados y amadas, nosotros, los hijos de Dios, andamos como confundidos en la vida y no sabemos qué hacer frente a distintas circunstancias? ¿Por qué? Porque nos falta conocer con exactitud el corazón del Padre. Nos falta conocer qué quiere Dios para nosotros. Si supiésemos con certeza qué quiere Dios que hagamos, pues se terminan las dudas, se acaba la confusión, se termina el andar dando vueltas en la vida y andar tirando golpes al aire como ciego, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida toma dirección. Entendemos el plan de Dios para nosotros y nos abocamos a ser fieles y obedientes al diseño de Dios para nuestra vida. ¿Me estoy explicando? ¿Me vas entendiendo? ¿Amén? Ok, gracias por los que tienen las cámaras abiertas. Siempre les agradezco porque es la manera en que podemos interactuar justamente. Bien, ahora, llevando esto al plano de la relación padre-hijo, no hay mejor enseñanza en la Biblia que la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Que la parábola del hijo pródigo. Gracias por los que siguen abriendo las cámaras. Bendiciones, amados. No hay mejor enseñanza que la de la relación entre el padre y el hijo pródigo. Vamos a leer, por favor, ese texto en Lucas capítulo 15, verso 11. Allí la palabra de Dios dice lo siguiente. También dijo, está hablando de Jesús, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Todavía no había muerto el padre y él ya estaba pidiendo su herencia. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. Escuche lo que dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Voy a tener que cambiar los lentes, aparece. Para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Qué pasó entonces? Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, fíjense el sentimiento que embarga a la persona que hace injusticia, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. El padre vio a su hijo de lejos, cuando regresaba a casa. Y el corazón del padre fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió hacia su hijo y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, es decir, ni siquiera le contestó a esta cosa que el hijo estaba expresando. Es como decir, ¿de qué estás hablando? ¿Sí?
Entonces el padre se dirigió a sus siervos y les dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, muerto era, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Empezó la fiesta. Este es otro ejemplo, otra analogía, otra situación comparable con esto que estamos hablando. Así como el matrimonio, esposo y esposa tienen relación, pero no necesariamente comunión, ¿sí? Y mucho menos intimidad, pues entonces aquí vemos exactamente lo mismo, pero en una relación de padre e hijo, que es lo que nos emparenta mucho más a nosotros con nuestro Padre Celestial y nosotros como hijos. Justamente, cuando nosotros hacemos lo que este hijo hizo, es decir, el Señor nos entrega todo, nos da su gracia, nos da salvación, nos bendice, ¿y nosotros qué hacemos con la bendición de Dios? Vamos, malgastamos todo, nos alejamos de la casa del Padre. Y cuando nos alejamos, lo que estamos rompiendo es justamente la comunión. Nos alejamos de la comunión con el Padre. No tiene que ver con alejarnos del templo, sino de alejarnos de la relación de nuestro Padre y nosotros en comunión. Él dejó de tener los mismos intereses del Padre, él dejó de tener los mismos sentimientos que el Padre. Por eso es que después que le pide la herencia, unos días más tarde, ahí lleva a cabo su plan completo. Evidentemente, él no estaba pidiendo su herencia para disfrutarla junto con su papá, sino que lo que él quería era tomar su herencia y mandarse a mudar, irse de su casa. Es decir, él no estaba compartiendo los mismos intereses con su padre, no estaba teniendo sentimientos comunes con su padre, no estaba queriendo hacer una vida común con su padre, no estaba ni siquiera queriendo vivir bajo el mismo techo con su padre. Es decir, no quería nada con su padre. Ahora, cuando él se va y él es consciente, cuando él toma conciencia, dice, vuelve en sí y toma conciencia en el estado en que ha caído, lo que él considera sobre sí mismo es el estado de indignidad de ser llamado hijo. No es digno que mi padre me trate como un hijo. Yo no me puedo llamar hijo de ese padre tan pródigo, tan amoroso, tan dadivoso, que me llenó de bienes, que me llenó de herencia, que me llenó de la gloria de la casa del Padre. Yo no puedo llamarme hijo. Eso es lo que sienten muchas personas que ya son hijos, pero que no han administrado muy bien la herencia, la bendición de Dios en sus vidas. Entonces comienzan a ser embargados en su corazón con un sentimiento de indignidad. ¿Me explico? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Bien. ¿Es importante lo que yo siento y lo que pienso? Sí. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del arrepentimiento. Porque eso fue lo que le hizo sentir a este joven arrepentimiento. Cambió su manera de pensar y dijo, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Aún en la casa de mi padre, un jornalero, el más pequeño de los peones de la casa de mi padre, del campo de mi padre, vive mucho mejor que yo, tiene para comer y yo acá muriéndome de hambre, comiendo comida de cerdos, comida de chanchos, como decimos en la Argentina, le decimos al cerdo así aquí, chanchos, comiendo comida de chanchos. ¿Qué es esto? ¿Cómo he caído en esto? Pues caíste en eso por estar malgastando la gracia, por estar malgastando la herencia, por no haber mantenido la relación en los niveles que Dios quería tenerla contigo, porque es Él el que quiere tener esa relación con nosotros. ¿Y en qué se muestra? En que Dios quiere tener y mantener esa relación, no solo tener, mantener en el tiempo esa relación con nosotros. ¿En qué se muestra? Pues en que el texto dice que cuando el padre vio al hijo de lejos, ¿qué hizo? Corrió a él. Corrió al hijo, al encuentro del hijo. Corrió hacia él, llegó al hijo y lo abraza, lo besa. ¿Qué me está diciendo esto? Esa es la actitud de este padre
lleno de un amor que sobrepasa todo entendimiento. Porque yo como padre probablemente no habría actuado así. Probablemente le habría dicho a mi hijo, ahora venís con el caballo cansado, ¿no? Ahora vas a ver lo que es bueno. Ahora vas a aprender cuántos pares son 3 botas. ¿Sí? Nosotros como padres, terrenalmente hablando, emocionalmente golpeados por la actitud de nuestro hijo de haber desperdiciado todo, probablemente habríamos actuado de una manera bastante reprochando la actitud o la acción de nuestro hijo. Sin embargo, Dios, qué tremendo que es esto, hermanos, entrar en este concepto de Dios hacia sus hijos. ¿Cómo nos tiene Él a nosotros valorado? No nosotros a nosotros mismos, porque realmente el mismo sentimiento del hijo pródigo nos habría llenado el corazón a nosotros. Yo me habría sentido igual, o peor, o quizás ni regreso, quizás me daría tanta vergüenza que ni ganas de regresar a la casa del Padre. Porque me merezco vivir el resultado de mi desfachatez, desvergüenza, de haber sido un mal administrador de la herencia. Sí, me merezco todo lo que estoy viviendo en todo caso. Sin embargo, cuando este hijo volvió a la casa del padre, el padre, con ese amor que sobrepasa todo entendimiento, toda lógica humana, corre hacia el hijo, lo abraza y lo besa. Y cuando el hijo le dice, no me trates como hijo, no me trates como hijo, el padre ni siquiera le contesta. No le tomó en cuenta eso. Ni siquiera le contestó. ¿Te das cuenta de esto? ¿Qué maravilla que es desmenuzar el texto de esta manera? Ni siquiera se tomó el tiempo de decirle, bueno, sí, no, mirá, pero lo que pasa es que yo te amo tanto, hijo, que bueno, yo estoy dispuesto a perdonarte. Ni se gastó en explicaciones. Ni se gastó en explicaciones. Miró a sus siervos y les dijo, vamos, busquen el mejor vestido, el más costoso, el más precioso, el más bonito de todos. Vamos, que se dé un baño, me lo visten, le colocan un anillo nuevo, calzado nuevo, me lo dejan precioso y se hacen un asado de todo el tamaño, un asadazo enorme, precioso, un asado argentino en lo posible, ¿sí? Famoso asado argentino, ¿sí? Se hacen un asado argentino y vamos a celebrar porque mi hijo que estaba muerto ha resucitado. Mi hijo que se había perdido ha sido hallado. Es decir, volvió a la comunión. La alegría del Padre no es solo tener una relación con el Hijo, sino tener una comunión con el Hijo. Ahora, notemos otro detalle que no está escrito en los textos que leíamos. Si ustedes leen toda la parábola del hijo pródigo, van a ver que más adelante dice que el hijo mayor fue y le reprochó a su padre de que él estaba teniendo en cuenta a su hijo menor y no a él. Y no a él. ¿Pero cómo, padre? ¿Haces una fiesta para este desvergonzado? ¿Lo tratas con ese amor y con esa misericordia? ¿Cuándo tú me has dejado hacer una fiesta con mis amigos y matar al buey gordo y hacer un asado y qué sé yo? Y el padre le dijo, pero ¿yo cuándo te lo impedí? ¿Cuándo te dije que no lo podías hacer? ¿Cuándo? Si todo es tuyo, todo lo que está aquí es tuyo. El tema es que lo tomes y lo uses y lo disfrutes. Eso es todo. Eso es lo que tendrías que haber hecho. ¿De qué nos está hablando esto? De las dos actitudes diferentes que tienen los hijos de Dios en relación con el Padre. Está aquel hijo que desperdició todo, que desvalorizó todo, que abusó de todo y cuando regresa al Padre, el Padre lo abraza, lo ama, hace fiestas, se alegra, baila de júbilo. Pero está el otro amargado, el amargado de la casa, que también se sentía aparentemente en la misma situación de indignidad, de no tener el derecho a tomar las cosas, ¿sí? El religioso siempre se siente así. No sé si se ha dado cuenta. El religioso es aquella persona que no se cree digna, que nunca se cree digna, nunca. ¿Por qué? Porque no ha entendido la gracia. El religioso vive con una mente legalista, no vive en la gracia de Dios, vive en una mente legalista, que él se tiene que merecer algo, y si no se lo merece, no lo toma. ¿Sí? Entonces no, se siente un gusano rastrero. ¿Sí? El religioso ora diciendo, Señor, gracias por oír la oración de este gusano que se arrastra por esta tierra.
hedionda y pecaminosa. ¿Sí? Se siente la peor cosa de la tierra. Pero resulta que no. Tú no eres la peor cosa, tú eres un hijo, una hija. ¿Recuerdas todos los títulos que el Señor nos dio el sábado pasado cuando hablaba de todo lo que tenía que ver con nuestra posición en Dios y nuestra identidad en Cristo? La cantidad de cosas que tú eres. No yo, no mires al otro, no digas, sí, el pastor es... No, tú eres eso. Tú tienes todos esos títulos. ¿Te ganaste alguno? Ninguno. ¿Tuviste que hacer algo por eso? Absolutamente nada. Lo único que hiciste fue poner tu confianza en el Señor y su plan y punto. Y con eso fue suficiente. Gratuitamente Dios te ha justificado, te ha perdonado y te ha posicionado. ¿Dónde te ha posicionado? Nada más y nada menos que en lugares celestiales sentado con Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice la verdad absoluta. Pero ¿cómo? Si te queda algo todavía de mente religiosa, estarás pensando, pero ¿cómo es posible que un gusano como yo esté sentado en lugares celestiales con Cristo? Sí, Señor. Un gusano como tú, si te gusta, te lo digo. Un gusano como tú, que no se lo merecía, para nada, por supuesto. Dios ha tenido tanto amor y tanta misericordia para con nosotros que nos ha perdonado, nos ha justificado, nos ha limpiado, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos dio identidad y en Cristo Jesús somos aceptos en el amado y toda gracia de Dios viene a nuestra vida. Ahora, ¿estamos en relación con Dios? Sí. ¿Rompimos nuestra comunión con Dios? Posiblemente, varias veces a lo largo de nuestra vida cristiana. ¿Podemos regresar a la comunión con Dios? ¿Qué nos dice la parábola del hijo pródigo? ¿Podemos o no podemos volver a la comunión con Dios? Por supuesto que sí, podemos volver a la casa del Padre, podemos volver a tener comunión con el Padre, podemos volver a sentarnos a la mesa con el Padre, no con los jornaleros, sino con el Padre y empezar a hablar y a intimar con nuestro Padre conociendo sus planes íntimos. ¿Por qué? Porque el Padre solo le revela sus planes, sus pactos a aquellos que tienen íntima comunión con Él. Siguió siendo hijo, el hijo pródigo, todo el tiempo. Él nunca perdió la calidad de hijo. Ni cuando estaba con los cerdos, él seguía siendo hijo, aún estando en estado de pródigo. Pero perdió su comunión y su intimidad con el Padre. Ya no compartía ni los mismos sentimientos ni los mismos intereses. Ya no supo más del Padre. ¿Por qué? Porque se alejó del Padre, se alejó de la casa. Dice que se fue lejos. Estando lejos, en esa época no había WhatsApp, no había Messenger, no había manera, ¿sí?, de poder conocer, a ver qué pasaba en la casa del Padre, por lo menos. Estando lejos, él no sabía nada. Nada de papá, nada de la casa, nada de los proyectos de papá, nada de los intereses de papá, ni siquiera sabía si estaba vivo su padre. ¿Sí? O sea, ¿dejó de ser hijo? No, pero perdió comunión e intimidad con su Padre. Salmo 25:14. Veamos lo que dice este salmo en relación con esto que estamos exponiendo. Salmo 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Te das cuenta que la intimidad tiene que ver con el conocer? Lo que hablábamos hace un ratito. Intimar es conocer profundamente al otro. Es entrar en el interior del otro. Es conocer sus pensamientos, sus sentimientos, sus intereses, sus valores, su cultura, todo esto. En este caso dice la palabra de Dios que Dios quiere. Ya vimos anteriormente en el proverbio que decía que Dios efectivamente quiere tener íntima comunión, pero Él tiene íntima comunión con los justos. Bien, ¿cuántos justos hay aquí esta tarde? Ahora levanten la mano los justos, a ver si me entendieron. Levanten la mano los justos. Bueno, creo que ahora ya el 99%, 99,9% ya me entendieron. Ok, claro que sí, todos hemos sido
llamados justos gratuitamente, como decía el texto, por haber puesto nuestra fe en Jesucristo. Si tienes tu fe en Cristo, eres justo. Es decir, no estamos hablando de tus obras, estamos hablando de tu fe, no de tus obras, de tu fe. La fe es la que te justifica. Para decirlo más claramente, Romanos 5.1, en la versión Reina Valera, dice, justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora este salmo nos dice que Dios tiene íntima comunión con aquellos que le temen. Es decir, para llegar a ser justo, justamente una de las cosas que debemos tener para con Dios es temor de Dios. Es esa obediencia reverente a aquel ser supremo y creador que nos ha dado a nosotros esta tremenda identidad de hijos suyos. Hijos suyos. Dejamos de ser criaturas o hijos del diablo, como veíamos el sábado pasado, y hoy somos hijos de Dios. Nada más y nada menos. Ahora, ¿qué sucede con aquellos que logran tener esta íntima comunión con Dios? El texto dice que a ellos, a los que logran tener esta íntima comunión con Él les da a conocer su pacto. Ahí estamos otra vez hablando de conocimiento. El pacto tiene que ver con el plan de Dios. Lo que Dios ha planeado en su pacto para con nosotros, Dios tiene planes, Dios tiene proyectos, Dios tiene obras para realizar a través de nosotros. Bien, ¿cuándo las vas a conocer? Cuando tengas intimidad con Dios. Mientras tanto vas a andar dando vueltas por ahí a ver qué. A mí, miren, le voy a poner, por ejemplo, voy a ser autorreferente, pero va a servir el ejemplo. Hay gente que se acerca a mí y me dice, usted es un profeta de Dios. ¿Ah, sí? ¿Y por qué dices eso? Y porque usted la vez pasada dio una palabra y habló directo a mi vida, me dijo lo que me estaba pasando y luego soltó una palabra y eso aconteció en mi vida. Mira, qué interesante. ¿Y eso tú crees que me hace profeta? O sea, una cosa es que yo hable inspirado por el Espíritu Santo y dé una palabra con características proféticas, y otra cosa totalmente diferente es ser un profeta de Dios. Tener el ministerio profético es otra cosa, ¿sí? Otro viene y me dice, usted es un maestro de la palabra. Ah, ¿sí? ¿Cómo se nota que no conoces lo ignorante que soy? Porque de maestro, para tener ese manto de maestro, ese título de maestro es tan tremendo, me queda grande ese poncho a mí. ¿Sí? Me lo pongo y me queda pesado ponerme ese poncho. No, es que usted me enseñó cosas que yo no sabía. Bueno, entonces no es que yo soy maestro, sino que tú eras ignorante. No confundamos las cosas. ¿Sí? Es muy distinto una cosa con la otra. ¿Te das cuenta? Entonces, a veces la gente nos quiere poner títulos, ¿no? Así como que, no, usted es apóstol. Sí, el apóstol intergaláctico. Y ¿qué me importan esos títulos? Con que yo me llame hijo, capot, suficiente, no quiero más. Lo demás, si Dios tiene que ponernos algún título para alguna otra cosa, bueno, bienvenido sea, porque la gracia de Dios es tan grande. Tú solamente déjate utilizar por el Señor. Yo sé lo que soy en Cristo. A mí me alcanza con saber eso. Yo soy hijo, Dios tiene un plan con mi vida, Dios me dio propósito para esta vida como te lo dio a ti, Dios me dio dones para llevarlos a cabo como Dios te da dones a ti, ¿sí? Y simplemente funcionemos en el cuerpo con eso que Dios nos dio para hacer. Aquí no hay nadie más grande que nadie, ni nada. Aquí todos somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos el mismo valor y Dios nos derramó, el Señor nos derramó una gota más de sangre por mí que por ti. No, Él derramó la misma cantidad de sangre por todos nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces el valor es el mismo. Aquí nadie se tiene que desvalorizar, minimizar, subestimar o creer que no, esos títulos son para otros, no son para mí. No, Señor. Esos títulos te los dio tu papá porque tu papá está enfermo de amor por ti. Enfermo de amor por ti. ¿Te puedes dar cuenta de eso? Tu papá, Dios, el creador de todo el universo y más, está enfermo de amor por ti. Dios mío, qué tremendo sería que pudiéramos entender esto. Dios está enfermo de amor por ti, tan enfermo de amor por ti que
envió a su Hijo en acuerdo, en común acuerdo, porque tienen ambos los mismos intereses. El Hijo vino y dio su vida por ti. Y tú que andas por ahí como una Magdalena, por ahí en los rincones llorando ahí. Ay, que no me lo merezco, ay, que no soy digno. Suficiente, ya deja de llorar. Deja de llorar. Simplemente arrepiéntete y vuélvete a Dios de todo corazón y disfruta ser hijo de Dios. Disfruta ser llamado hijo de Dios y comienza a vivir una vida justa con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Encima de eso, somos tan inútiles. Hoy te estoy levantando y te estoy bajando de golpe, ¿sí? Hoy somos tan inútiles que ni siquiera podemos hacerlo nosotros solos esto. O sea, si fuese que, bueno, wow, entiendo que Dios me ama tanto que a partir de hoy voy a hacer la voluntad de Dios yo mismo, con mi fuerza, con mi poder, con mi moralidad. Olvídalo, no puedes tampoco. Tampoco puedes. Si Él no está contigo, separado de Cristo, nada puedes hacer. Así que, ¿te das cuenta que es muy loco esto? Es tan grande el amor de Dios que Él nos proveyó todo en Cristo. Todo lo que tú necesitas. Así que si tú andas por la vida perdido, confundido, avergonzado, fracasado, frustrado, deprimido, bueno, no le eches la culpa a Dios, ¿eh? Porque encima hay quienes dicen, ay, yo no sé por qué Dios me manda esto. Dios mandó a su Hijo, dice la Biblia. Eso mandó Dios. Mandó a su Hijo para que tú no vivas así precisamente. ¿Te das cuenta? Ay, no sé por qué Dios me manda esta prueba. ¿Qué prueba si lo que estás viviendo es el resultado de tus malas decisiones? Si lo que estás viviendo es el resultado de tus malas acciones. La Biblia dice, el hombre cava foso y cae en él. Entonces no le echemos la culpa a Dios, no seamos tan necios. Y está el otro que todavía lleva la necedad a otro nivel, ya descomunal el nivel de necedad. Se pelea con Dios. ¿Sí? Hay gente que me dice, yo estoy enojado con Dios. ¿Qué? Le digo yo, ¿estás enojado con Dios? Pero, ¿qué nivel de necedad puede tener una persona para enojarse con Dios? No, yo peleo con Dios. Ah, no, se me llega a aparecer Dios, no sé qué le hago, ¿eh? ¿Se puede ser tan ciego? ¿Se puede ser tan necio? ¿Cómo vas a pelear con Dios, cabezón, si vas a perder siempre? Siempre vas a perder con un Dios todopoderoso. ¿Se acuerdan cuando Job se quería morir? Me quiero morir. Maldigo el día que nací, decía Job. Maldigo el día que nací. ¿Qué he hecho yo para merecerme esto si he sido un hombre bueno, recto, justo? Decía Job. De la misma manera como pensamos nosotros. ¿Qué hice para merecerme esto? Y tú, Dios, ¿por qué no vienes a hablar conmigo? Decía Job. Ven a hablar conmigo. ¿Y qué hizo Dios? Es tan misericordioso Dios que descendió a hablar con Job. A ver, Jobcito. Yo me lo imagino a papá, ¿no? A ver, Jobcito, ven para aquí. Toma asiento. Vamos a charlar. ¿Cuál es tu problema, Job? ¿Cómo cuál es tu problema, Job? Mira mi vida, Señor. Yo lo tenía todo. Era rico, multimillonario, familia, tenía jornaleros, empleados, tenía campos, tenía tierras, tenía salud. Ahora no tengo nada, mira lo que soy. Un pobre sarnoso, tirado en el campo. Encima mis únicos amigos que tengo, que son religiosos, que son gente religiosa, de pensamiento religioso, personas justas, honorables, vienen y me condenan. Ok, Job, ¿y cuál es el problema con esto? Primero, Dios le aclaró a Job. Le dijo, mira, esos que te traen estos consejos religiosos, ¿sabes lo único que han logrado? Mi enojo. Mi enojo. Estoy enojado con ellos. ¿Y sabes qué, Job? Si tú no oras por ellos, si tú no intercedes por ellos, yo les voy a bajar la caña a esto. A esto yo les voy a dar duro por su pensamiento religioso que tienen.
Pero si tú intercedes por eso, yo los voy a perdonar, pero ellos se van a tener que arrepentir y van a tener que venir a pedirte perdón por todo lo que te acusaron. ¿Sí? Estoy parafraseando y resumiendo la historia de Job. Esto lo encuentran al final del libro. Bien, entonces, Dios dice, bueno, a ver, Job, vamos a hablar un poquito de tu sabiduría, Job. A ver, tu conocimiento. A ver, veamos. ¿Tú creaste las Pléyades? ¿Tú las uniste y las vinculaste de la manera que lo están? ¿Tú pusiste la tierra colgada sobre la nada y extendiste el norte sobre el vacío? Job, ¿tú eres el que creaste el ciclo del agua? Tú eres y Dios le empieza a hablar de cosas que hoy nosotros sabemos que son teorías científicas, que el hombre las ha descubierto no hace muchos siglos atrás, no hace muchos años atrás. El hombre ha venido descubriendo todo lo que Dios le dio a conocer en ese momento. Y después de que tuvo esa charlita con Dios, Job se siente como se tenía que sentir. Y Job dice, oh Dios mío, por favor, ten misericordia de mí. He sido tan osado, tan insolente, de oídas te había oído, pero ahora ¿qué dijo? Pero ahora te conozco. O sea que Job no tenía intimidad con Dios, porque ahora reconoció que lo conocía. Cuando tuvo intimidad con Dios, cuando habló con Dios, cuando conoció el corazón de Dios, los planes de Dios, entonces Job se arrepintió hasta el polvo y en silicio. ¿Te das cuenta? ¿Y qué pasó después que conoció a papá? En alguna medida, porque no es todo, no conoció todo, en un poquito, así una pincelada de conocimiento de Dios. ¿Y se arrepintió? ¿Qué pasó? Dios le restauró en su estado anterior doblemente. Lo bendijo doblemente. ¿Te das cuenta que no podemos estar discutiendo con Dios? ¿Que no nos podemos estar peleando con Dios? Es un acto de necedad. El acto de sabiduría, aquel que llega al conocimiento del pacto de Dios con él, ¿quién es? Aquel que teme a Dios, como dice el Salmo 25. El que acabamos de leer, 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces teme a Dios. ¿No entiendes algo? No te preocupes, ya lo vas a entender cuando tengas que entenderlo. Sométete a Dios, ve a la presencia de Dios, entra en tu cuarto, cierra tu puerta y en lo íntimo y secreto habla con tu Padre. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. El Señor en ese temor te va a llenar de sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Amén? ¿O ay, ay, ay? ¿Amén o ay, ay, ay? Bien, vamos terminando. 2 Corintios 7:1. Ahora que hemos visto toda esta cosa tan hermosa de Dios, tan preciosa de Dios, sus promesas de amor, de misericordia, de piedad, de justificación, de gracia, ahora podemos mirarlo y entender con mayor amplitud lo que dice Pablo en 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora fíjate cómo lo dice la NTV. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. O sea, tenemos trabajo. Ese es tu trabajo. Esa es tu tarea. Por el resto de tu vida tenemos una tarea para hacer. Allí hay parte del propósito. Parte, no es todo, es parte del propósito de Dios para tu vida. Que trabajemos en esa santificación. El temor de Dios entonces nos debe llevar a la gracia. Tenemos tan grandes promesas. Tan grandes promesas. ¿Cómo no vas a creer? Si te lo tengo que decir en argentino sería, ¿cómo no vas a creer, salame? ¿Cómo vas a ser tan salame que no vas a entender esto? Que Dios te ama tanto, que Dios te ama tantísimo, que Dios está dispuesto a perdonarte, que Él te quiere justificar, que Él te quiere posicionar en Cristo y hacerte heredero de su gran gloria, de su gracia, de todo lo que Él tiene para ti. ¿Cómo no vas a entender? Cabezón,
¿Cómo no te vas a dar cuenta del gran amor de Dios? Claro que sí. Hebreos 4:13, vamos terminando con estos textos que dicen así: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ay, Dios mío, esto me da terror cuando leemos esto. No hay ninguna cosa oculta a los ojos del Creador. Todo lo ve. Todo lo ve. Él está todo el tiempo con sus ojos puestos en nosotros, sus hijos. Todo lo ve. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta de todo en aquel día cuando nos presentemos ante Él. Eso da terror a una mente religiosa que no ha entendido su relación con su papá todavía. ¿Por qué? Porque el siguiente versículo, fíjense lo que dice. Justamente porque estamos en ese estado de terror cuando no somos hijos de Dios y somos pecadores y sabemos que vamos a tener que dar cuenta, pues dice lo siguiente: por tanto, o sea, por esto que se dijo antes, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Por favor, pongamos al pie este texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, es como que tú dices: ay, Dios, tú no me entiendes, porque eres Dios. Tú no sabes lo que yo siento en este momento que me estoy sintiendo tentado. Y el Señor te dice: error, porque Dios se hizo hombre y estando en condición de hombre fue tentado en todo, pero se guardó sin pecado. O sea, Él sabe lo que a ti te cuesta la tentación, pasar la prueba. Él lo entiende perfectamente, porque para eso se hizo hombre, dice el texto, y termina diciendo, fíjense, ¿en qué condición quiere Dios que tú te acerques a Él, a su trono? Dice: acerquémonos pues. ¿Cómo? Confiadamente, o con una mente confiada, al trono de la gracia. No es el trono de la justicia, es el trono de la gracia, porque si fuese el trono de la justicia, no alcanzás ni a acercarte, que ya estás atomizado, ¿sí? Pero este trono no es de justicia, es de gracia. Acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quiere o no quiere Dios que sus hijos tengan relación, comunión e intimidad con Él? Claro que Dios lo quiere. Dios lo anhela. Dios lo desea. Él te ama tanto, Juan 3:16, que dio a su Hijo para restaurar la relación. Eso lo entendíamos el sábado pasado. Dios dio a su Hijo para restaurar esta relación. Amén. ¿Qué te queda hacer ahora? Ir al trono de la gracia. Confiadamente. Por supuesto, reconociendo que eres pecador. En ningún momento dice la Biblia que no lo tengas que hacer. Al contrario, 1 Juan 1:8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos hacemos mentirosos. Pero el verso siguiente dice: si confesamos nuestros pecados ante Dios, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Terminemos este mensaje leyendo este mismo pasaje que hemos leído de Hebreos, pero en la TLA, en la traducción del lenguaje actual. Terminemos leyéndolo allí, van a ver qué maravilla que es esto. Dice: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad. Y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro gran jefe de sacerdotes, sumo sacerdote, que ha subido al cielo. Por eso debemos seguir confiando en Él. Y escuchen ahora, el diablo le puso a Jesús
las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, escucha ahora esto que está con negrita, por eso Él puede entender, Jesús puede entender, que nos resulta difícil obedecer a Dios. Él lo puede entender. Así que nos dice entre líneas o implícitamente, así que no te sientas indigno, no te sientas condenado, no te sientas frustrado, no te sientas excluido, no te sientas fuera de Dios, fuera del plan de Dios o fuera del cuerpo de Cristo, la iglesia. No, así que, ¿cuál debe ser tu actitud? Cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. ¿Te das cuenta? Él te ayudará porque Él es bueno y te ama. Amén. ¿Te das cuenta ahora la importancia de orar, de acercarte al trono de Dios? La importancia de los altares de oración, la importancia de los lunes primeros de cada mes, cuando corporativamente se reúne el cuerpo de Cristo todo a buscar la presencia de Dios. ¿Te das cuenta de la importancia de la oración personal? Cuando tú estás allí en tu cuarto con Dios y entras en una relación de comunión y de intimidad con el papá, con papá Dios, ¿te das cuenta qué importante que es todo esto? ¿Y qué es lo que Dios pone como traba o como filtro o como... ¿Acaso Dios te puso algún obstáculo para que tú llegues a Él? No, al contrario, Él quitó todos los obstáculos. Nosotros no tenemos ninguna cosa de qué quejarnos de Dios, por lo tanto, porque Él quitó todos los obstáculos para que tú te acerques confiadamente al trono de la gracia. Te sientes tentado, te sientes necesitado en algo, te sientes muerto espiritualmente. Bueno, ven al trono de la gracia. Ven al trono de la gracia, del oportuno socorro. Y Dios te dará lo que tú necesitas porque Él te ama. Amén. Gloria a Dios. Wow. Este mensaje es para terminar diciendo solamente gracias, 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 gracias. Pasar la noche diciendo gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Oramos al Padre. Mi buen Dios y Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias. Te agradecemos, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, el poder comprender un poquito más de tu gran e insondable amor. De poder comprender un poquito más, Señor, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento. No podemos comprender a veces que nos ames tanto, Señor. Pero en esta hora, Padre, queremos agradecerte. No hay otra palabra, no hay más que decir gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tanto. Gracias por tanto. Porque efectivamente no lo merecíamos, pero tú lo hiciste porque nos amaste. Padre, gracias. Ahora, enséñanos, Señor, a llevar a la práctica, mediante el temor de Dios, la oración y la fe, el entrar en la comunión contigo y en la intimidad contigo. Padre, necesitamos que te reveles a nosotros, necesitamos que nos reveles tu plan para nuestra vida, necesitamos dejar de andar confundidos en la vida, dando manotazos de ciegos. Señor, necesitamos sacarnos de encima la vergüenza y la confusión del pecado, de haber estado lejos de ti. Señor, necesitamos sacarnos de encima la ignorancia. Necesitamos tantas cosas, Señor, y tu palabra aquí hoy y en esta noche nos dice que todo lo que necesitamos lo pidamos en tu trono de gracia, porque tú nos darás todo porque nos amas. Señor, gracias, porque tú estás dando en esta noche a cada uno de tus hijos e hijas todo lo que necesitan. Cada uno de tus hijos e hijas está recibiendo lo que necesitan. Señor, bendice con toda abundancia.
Bendice con toda bendición a cada uno de tus hijos e hijas, cuerpo, alma y espíritu. Que haya en nuestra vida este crecimiento de fruto de 30, a 60, 100 por uno, de pasar de la relación a la comunión y de la comunión a la intimidad. Señor, porque si no tenemos intimidad contigo, no habrá comunión y puede finalmente la relación romperse. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, porque por nuestras fuerzas no podemos. Pero tu palabra dice que tú comprendes lo difícil que es para nosotros muchas veces ser obedientes a Dios. Tu palabra dice que tú lo comprendes. Y por eso nos dice que nos acerquemos a ti, a buscar la fuerza, a buscar de ti todo lo necesario para que podamos salir en victoria de cada circunstancia. Gracias, Padre. A ti damos la gloria, papá, por este gran amor. A ti damos la gloria y la honra. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias, Señor.